parecía que ameritaba cerrar el panel con distintas visiones, ¿no? Estuvimos durante todo el día hablando de convergencia, convergencia regulatoria, convergencia tecnológica, y poder escuchar distintos jugadores que transaccionan y tienen el volumen de negocio que tienen ustedes, ameritaba para hacer este cierre. Entonces, cuando hablamos de convergencia, hoy me preguntaba hace un rato Martín, me decía, ¿qué decimos cuando es convergencia, no? Porque es una palabra que puede tener distintas interpretaciones, y yo la busqué varias veces en el diccionario, y es ir a un mismo punto o alinearnos hacia, ¿no? Como concepto simplificado. Ariel, vos con tu background de mercado, ¿no? Contanos vos cómo ves esa convergencia de Argentina, el mundo, y cómo es la relación de esa convergencia entre fintech y bancos. Gracias, Mario. Bueno, buenas tardes a todos. Es interesante la pregunta porque cuando hablamos de convergencia en Argentina se da un fenómeno único de convergencia en el mundo, porque por una parte tenemos dos casi revoluciones que se están dando al mismo tiempo y que generan una potencia para la industria espectacular. Por una parte tenemos el cambio de paradigma económico. Pasamos de una economía cerrada, chica, estancada, regulada, con pocos jugadores que tenían una rentabilidad extraordinaria, pero con pocos negocios, que era básicamente tomar fondos del público y prestárselos al sector público, al gobierno, y eso generaba un mercado que en realidad no iba a ningún lado, pero que daba mucha rentabilidad. Al mismo tiempo, y hoy tenemos una economía que va a lo contrario, una economía que se abre, se desregula, se integra al mundo, pasa a depender del sector público a depender del sector privado, y converge al mundo, a lo que es la economía en la mayoría de los países. Cuando uno mira el tamaño del sistema financiero argentino y lo compara no con Suiza o Estados Unidos, lo compara con Chile y Brasil, se da cuenta que el crecimiento potencial que tenemos es de varios órdenes de magnitud, que no empezamos a imaginarnos en dónde vamos a estar en unos años si tenemos estabilidad. Pero al mismo tiempo tenemos una revolución en el mundo financiero. O sea, en realidad, si uno mira los bancos cambiaron relativamente poco en 100 años. Ibas en 1910 a una sucursal del banco y en 2010 ibas más o menos a la misma sucursal, tenía computadores, pero no había cambiado mucho. Hoy tenemos una revolución en donde la digitalización cambia de manera radical la manera de ofrecer y recibir productos financieros. Y lo interesante que tiene Argentina es que nos vamos a saltear un camino. Argentina se bancariza sin pasar por la sucursal del banco. Argentina se bancariza de manera directamente digital. Y eso en realidad no pasó en casi ningún lado y nos da a todos los que están en esta audiencia una oportunidad espectacular. Pero por otra parte, tenemos la convergencia entre el mundo fintech y el ecosistema bancario financiero. Y eso es una convergencia que no es trivial, porque son dos modelos de gestión cultural, de concepción distinta. Y nuevamente, no es trivial la convergencia entre ambos, porque el mundo fintech, el mundo de la tecnología, es un mundo de UX, de experiencia del usuario, de rapidez, de velocidad, de innovación, y el mundo bancario es un mundo de administrar riesgos. Todo tipo de riesgos. Y es otro enfoque. Por supuesto, ambos trabajan para el cliente, pero el enfoque del mundo bancario tradicional es un enfoque de administro riesgos de crédito, administro riesgos de liquidez, administro riesgos regulatorios, administro riesgos de conocer a mi cliente. Y además es un mundo regulado. O sea, la industria financiera está más regulada que la industria médica. Entonces, la convergencia de ambos mundos que se va a dar y se va a dar genera desafíos no triviales. Porque, por último punto, o sea, todo el mundo durante todo el día decía, bueno, lo que queremos es menos regulación porque si tenemos menos regulación vamos a estar genial. Y eso es cierto hasta cierto punto, porque es cierto que el regulador siempre corre atrás de las innovaciones, pero hay regulaciones que están por algún motivo. Hay regulaciones macroprudenciales que están por algún motivo. Hay regulaciones que combaten el crimen financiero que están por algún motivo. Y la industria financiera es una industria de riesgo sistémico. No es lo mismo que le vaya mal a un banco que le vaya mal a una fábrica de galletitas. Entonces,
todo lo que están acá, además de querer que no haya regulación, van a tener que aprender a convivir con regulación que se va a mantener. Voy a tomar la primera parte de la respuesta donde hablabas de la apertura de los mercados, al mundo, de la agilidad. Y ahí, Martín, por ahí te llevo un poquito a vos. Hoy eso implica competencia, ¿no? Y manejar negocios de escala, porque el volumen hace que sea un negocio rentable o no rentable, ¿no? Contanos vos cómo estás viendo desde Prisma ese desafío, ¿no? Perfecto. Primero que nada, bueno, muy buenas tardes, Mario, al panel. Un placer estar acá compartiendo este momento con todos ustedes y bueno, buenas tardes para todos. Una alegría volver a estar acá con la comunidad FinTech. Cada vez más grande el evento, ¿no? Sí, Ya no sí. sé dónde va a seguir la próxima vez, ya no entramos. No, creo que vamos a repetir porque es muy cómodo acá, así Muy que cómodo y muy estamos muy grande. contentos. Fantástico. Felicitaciones por el evento espectacular. Gracias. Bueno, como todos ustedes conocen, en Prisma tenemos 3 diferentes negocios, ¿no? Tenemos el negocio, el que llamamos en la vertical Prisma, que es el negocio donde damos servicios de procesamiento emisor a entidades que emiten medios de pago. Luego tenemos lo que llamamos NewPay, bajo la vertical NewPay, todo lo que es Banelco, todo lo que es Pago Mis Cuentas y todo lo que son los servicios de transferencias inmediatas o pagos con transferencias, el administrador de pago con transferencias. Y finalmente en la parte de Payway se encuentra todo lo que tiene que ver con el negocio de adquirencia. ¿Por qué digo esto? Porque yendo un poco a esta discusión entre convergencia, divergencia, uno viendo todos los verticales en los cuales Prisma participa, viendo todos los activos que tenemos, toda la tecnología o infraestructura de la cual disponemos, uno podría caer en la tentación de decir, soy autosuficiente, yo tengo capacidad, tengo escala para integrarme en cualquier cadena de valor en la cual quiera participar. Y eso, creo yo, es uno de los grandes errores que uno podría caer y que déjenme decirles acá en confianza, porque somos pocos, un error que creo que Prisma ha cometido en el pasado, que es intentar ocupar demasiadas partes en la cadena de valor sin tener una visión de integrarse con el ecosistema, teniendo foco, teniendo escala, pero teniendo mucha claridad de qué es lo que yo sé hacer bien y qué es lo que el resto de los participantes del ecosistema no solo hacen bien, sino que lo hacen mucho mejor que yo. Y en esa lógica para nosotros es hoy en día una prioridad tener una capacidad de abrir la integración a todas las fintech, a todas las empresas que nos puedan agregar valor, que puedan enriquecer esta propuesta de cara al usuario final y que nos permita a nosotros también agregar valor en lo que sabemos hacer. Muchas veces en el back, muy pocas veces en el front, agregando un ecosistema robusto, agregando escala, ¿bien? Y permitiendo que el producto final llegue al cliente final de la mejor manera posible. A tu pregunta entonces, y no sé si logré responderla, pero para nosotros es fundamental para competir en esta nueva dinámica, tener mucho foco, tener escala, concentrarnos en lo que hacemos bien y tener la mejor dinámica para que todos se puedan interconectar con nosotros y armar un producto más robusto, más enriquecido de cara al cliente final. Algo muy, muy claro, gracias. Fabián, ahí cuando siempre nos juntamos a charlar en esta altura del año, en estos eventos, siempre el Grupo Galicia es extremadamente innovador, ¿no? Tiene Naranja X, tiene Alix Digitales, tiene un montón de empresas que resuelven servicios financieros, ¿no? Y hoy durante el día hablábamos que existen los PCP, los PCAB, pero a la larga el usuario termina eligiendo a partir de la confianza, ¿no? Y hoy la licencia pasa a ser una licencia invisible, a veces la del banco, y esa confianza con el cliente se logra a partir de ¿qué? Desde un lugar institucional tuyo, ¿no? Desde la experiencia de usuario, desde la marca, desde qué atributos trabaja el Grupo Galicia en distintos segmentos y en distintos productos o servicios para ganar esa confianza en el usuario. Bueno, sí, Grupo Galicia está en muchos segmentos. Además tener el Banco Galicia, que es el banco incumbente tradicional, que también es un banco digital. Hoy realmente ningún individuo o empresa necesita ir al banco para transaccionar. Tiene otras fintechs de adquirencia o de inversiones que están creciendo bien en Argentina y en otros países. Entonces, nosotros vemos que la convergencia ya, por lo menos en lo que es el uso del dinero, ya avanzó muchísimo. Hoy
los estudios nuestros nos muestran que la gente tiene 3,7 en promedio el individuo apps financieras en su celular. Tiene la de su banco, seguramente tiene Mercado Pago, que es la líder, tiene probablemente la de una petrolera porque tiene una promoción en la estación de servicio, o la de un supermercado, o tiene un segundo banco, o tiene otro PSP porque también le hace promociones para el celular. Entonces yo creo que eso ya está en Argentina. Hay pocos países en Argentina donde la plata se puede mover con tanta libertad, con transferencias gratuitas, 7x24. Es un caso que todo el mercado mira, con lo cual se ha avanzado. Si me preguntás a mí cuál es la visión hacia adelante, es el regulador va a segmentar en Argentina y en todos los países del mundo. El regulador básicamente lo que mira es la protección del usuario final. Todos vemos problemas, situaciones de fraudes o de pérdidas en todos los mercados del mundo, con lo cual el trabajo del regulador es segmentar por tipo de entidad en donde tiene obligaciones y en donde tiene atribuciones. Ese modelo lo vemos en Argentina y en varios países de Latinoamérica donde estamos abriendo entidades, vemos el mismo modelo y lo vemos en otros países también. Con lo cual yo creo que eso, digamos, es una constante que se va a seguir dando. Creo que al final del día el cliente va a elegir por marca, por confianza, por facilidad de uso, pero siempre tiene que haber un regulador que esté protegiendo al usuario final, digamos, porque realmente, probablemente hagas la pregunta después, digamos, pero el tema del fraude es un tema enorme y es un tema que crece y es un tema que no sabemos hasta dónde va a llegar, y con inteligencia artificial hoy vos creás una empresa con documentación falsa rápidamente y puedes pasar controles. Entonces yo creo que las condiciones van a ser, el regulador va a seguir regulando, va a haber diferentes tipos de entidades, el cliente va a elegir en función de la confianza y los que van a sobrevivir son los que tengan volumen, los que puedan hacer que mi costo de operar y mi costo de servir sea bajo y yo pueda tener una rentabilidad para seguir desarrollando tecnología. Y los que le den al cliente una solución que el cliente valore, digamos. Yo creo que esos son los que van a triunfar hacia adelante. Probablemente no haya lugar para todos, pero va a ser ya es y va a ser cada vez más compleja la lucha por volumen. Hoy, si no tenés cientos de miles o millones de clientes, es muy difícil rentabilizar una operación digital. Muy claro, totalmente de acuerdo que la escala del volumen van a determinar los negocios sustentables. Escuchándolos a los tres, ¿me pueden interrumpir o pueden contestar arriba del otro? Somos muy formales. Me aparecen varios disparadores, Daniel, ¿no? Es decir, hablamos de escala, hablamos de bancas invisibles y ustedes lograron distribuir un nuevo producto financiero donde no había regulación, después apareció la regulación. ¿Qué opinas de las respuestas de escala, de las licencias invisibles? ¿Cómo estás viendo vos el enfoque de la convergencia del mundo fiat con el mundo cripto, ¿no? A mí a veces me gustaría decir que la palabra cripto desaparece para que sea finanzas, ¿no? Primero que nada, gracias por la invitación. Realmente increíble estar aquí en Buenos Aires, bonita como siempre, y en un evento con tanta energía, con tantas ideas, con tanto intercambio de ideas. Y la que estaba platicando con el equipo de Bitso hace unos minutos y les decía, este es el tipo de cosas que yo creo que tenemos que hacer más como sociedad, porque es el tipo de cosas en donde creo que todos nos empujamos, escuchamos estas ideas, compartimos, tomamos tal vez lo mejor de un lado, lo mejor de otro y tratamos de hacer lo mejor hacia adelante para la sociedad. Cuando nosotros empezamos Bitso tal vez con una ideología de que los sistemas financieros, por lo menos nosotros empezamos en México y nuestra experiencia era que los sistemas financieros eran difíciles de accesar, como que había este concepto de los productos egalitarios que a nosotros nos gustaba mucho, ¿no? Que es que el iPhone que tú y yo usamos es el mismo que Elon Musk usa, ¿no? La persona más rica del mundo. Pero si vemos un poquito en sistemas financieros, en servicios financieros,
la calidad de servicios financieros que puede obtener la persona más rica del mundo es muy, 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 muy diferente a la que yo tengo acceso, ¿no? Y nos gustaba un poquito como que este concepto de qué puedes hacer con la tecnología para tratar de reducir ese espacio, para tratar de igualar un poquito las bases. Y cuando empezamos Bitcoin no había regulación, Bitso con Bitcoin no había regulación al respecto. Y fue, yo creo que los primeros años, una batalla de educar, una batalla de pues, quitarle un poquito el estigma que tenía Bitcoin y empezar a mostrar cómo los productos, al final de cuentas, es lo más importante, solucionarle algo al cliente. Y creo que cuando vemos un poquito la película 11 años después, nosotros lo que vemos es todo el sector cripto y todo el sector fintech tratando de volverse más general y entrar más al mundo tradicional financiero, muchos de ellos tratando de buscar más licencias, algunos tratando de buscar licencias de banco, algunos tratando de buscar otro tipo de licencias, pero también vemos que el mundo, si le quieres decir el mundo tradicional, pues está haciendo muchos esfuerzos para tratar de entender cómo ellos también deben de jugar en este mundo más fintech, más tecnológico, más cripto. Platicando con Fabián hace unos minutos me decía, bueno, para mí yo tenía este producto de ofrecer la compra-venta de cripto y lo pude tener unos pocos días y luego ya no lo pude tener y me gustaría tenerlo, ¿no? Y eso es parte de esa convergencia. 48 horas duró. 48 horas, sí, me contaba Fabián. Pero yo creo que, o sea, yo creo que lo importante es, yo creo que la tecnología nos ha dado realmente una manera de pensar diferente en el mundo y creo que tal vez hace 20 años había gente que negaba lo que iba a lograr la tecnología, pero yo creo que hoy en día nadie lo niega, ¿no? Y tú ves a todos los bancos tratando de invertir mucho más en tecnología y todas las empresas de tecnología redoblando los esfuerzos para seguir invirtiendo en tecnología. Y todo lo que está pasando ahora con inteligencia artificial creo que va a incrementar todavía más la posibilidad de lo que se puede lograr porque los costos para hacer las cosas se están reduciendo y la velocidad para hacer las cosas se está incrementando y es interesantísimo porque estás llegando a un mundo en donde yo creo que en algunos años vas a poder imaginarte lo que tú quieras y se lo vas a poder decir a una interfaz y describirlo y va a aparecer en segundos. Y yo creo que nos tenemos que imaginar qué pasa en un mundo así, qué pasa en un mundo en donde todo mundo puede innovar de manera tan rápida y donde las barreras de innovación se empiezan a reducir. Y entonces, ¿qué son esas licencias? Yo te diría que pues todas las fintechs van a querer esas licencias para poder desarrollar estos productos y yo creo que todos los bancos van a querer tener ese DNA adentro para poder tener la capacidad de desarrollar esos productos y resolver los problemas o la demanda que tienen los clientes. Entonces yo creo que esta es una convergencia real que aparte ya la estamos viendo. O sea, tal vez en América Latina se siente un poquito menos, pero si volteas a ver y ves a jugadores importantes en Estados Unidos, en Europa, esta convergencia está pasando el día con día. Y yo creo que tienes mucha razón. Yo creo que igual y la palabra cripto no desaparece porque igual y va a ser un activo o una clase de activos en el que queramos invertir. Pero yo creo que sí, yo creo que en el futuro, hoy en día nadie habla de cuál es una estrategia de Internet, ¿no? Ya es tan parte de lo que hacemos todo. Yo digo, ustedes se acuerdan, te tenías que conectar al Internet, era una cosa que hacías. Hoy en día vives permanentemente conectado. Ya no es una acción que haces, es simplemente lo que utilizas. Y yo creo que toda la tecnología de blockchain está pasando a hacer eso. Yo creo que en 5 años ya no vamos a hablar de cuál es tu estrategia blockchain, de tu estrategia cripto. Yo creo que va a estar bastante embedido en lo que hacemos todo, porque creo que pues, va a haber más transparencia. Platicamos de fraudes y creo que una de las cosas que la tecnología blockchain puede hacer muy bien es traer más transparencia, mayor velocidad, bajar costos, incrementar escala. Entonces, yo creo que al final de cuentas la tecnología es simplemente una avenida para lograr cosas y tanto las fintechs y las empresas cripto se benefician de ella como las instituciones financieras, como los bancos, las ALICs, etcétera. Y entonces esta convergencia es muy real y es algo que vamos a ver y que solo se va a acelerar con todo lo que estamos viendo con inteligencia artificial. Gracias, Daniel. Ahí te escuchaba y me quedé como pensando en la interoperabilidad, ¿no, Martín? Que venimos charlando hace años en Argentina de la interoperabilidad. Hablamos de interoperabilidad a veces del QR, a veces hablamos de los rieles de transferencia, de los rieles de las marcas, y aparece un riel, llamémoslo tecnología cripto. ¿Cómo estás viendo vos esa evolución de los rieles
que son cross hoy en todas las convergencias, ¿no? De las licencias, de los negocios. Cuando hablamos de cross-border payment, hoy podés hacerlo de distintas maneras. ¿Quién debería regular esto? ¿La industria o el regulador? Linda pregunta, esta es para romper el hielo, ¿no? Y me tenía que poner un poquito más punzante, ¿sí no? No, pero es interesante la pregunta. Déjame hacer un poquito de historia y voy a terminar en esa pregunta, ¿no? Porque quiero también retomar algo que dijo Fabián, que para mí es muy significativo, que también tiene que ver con nuestro ADN en la industria. Fabián decía, ya hace muchos años podemos hacer transferencias online real time 24/7 en Argentina gratuitas. O sacar dinero de una sucursal o sacar dinero de un cajero, digamos, ¿no? Acá lo damos como algo natural, pero tenemos un punto de partida muy evolucionado que hace a la cantidad de funcionalidades que le ofrecemos al cliente final y que lo hacemos de una manera gratuita para el cliente final, ¿no? Y a partir de ahí tenemos un punto de partida, y acá veo esta lógica de divergencia, convergencia de vuelta, ¿no? Donde creo yo que hemos tenido algunos años en el pasado de mucha divergencia, tal vez por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿A qué me refiero? A la gran proliferación que ha habido en el último tiempo de diferentes alternativas de medios de pago, diferentes rieles, diferentes productos, diferentes interacciones que hacen a la hora de pagar y a la hora de cobrar. O sea, lo que ha evolucionado en el mercado argentino en el último tiempo es fantástico. Creo que seguramente en esta sala están la gente que más sabe de medios de pago del país y creo que si nos encerramos a discutir cuántas alternativas hay hoy en día de BIN, de transferencia, la diferencia entre transferencia push versus pull, la diferencia de pagar con QR versus pagar con contactless. Si le pregunto a un comercio cómo maneja las controversias de acuerdo al medio de pago, etcétera, nos enredamos todos y eso que somos expertos, ¿no? Entonces, mi punto es, creo, la divergencia nos ha traído un montón de alternativas que nos ha ayudado a canibalizar el efectivo de una manera drástica en los últimos años. Sin duda también podríamos mencionar ahí cómo ha aportado la pandemia y ha sido un catalizador, pero más allá de eso nos generó un nuevo punto de partida, una nueva línea base a partir de la cual venimos creciendo. Y a partir de ahí surge una enorme divergencia que ha canibalizado el efectivo. Creo, y acá voy a llegar al tema del regulador, creo que estamos en un estadio de madurez o de profundidad del mercado en el cual deberíamos empezar a ver cierta convergencia, cierta simplificación, ¿tá? Que empiece a haber una mayor consolidación de los diferentes rieles, de las diferentes experiencias, de los diferentes medios de pago, para un poco asegurar un poco lo que es la experiencia del cliente, que también acá lo que decían mis colegas, que sea un medio de pago rápido, que sea seguro, que sea simple, ¿no? Para las dos puntas, para el que paga y para el que cobra. Y creo que ahí los privados tenemos una gran responsabilidad de hacer que esto pase, ¿tá? Y sin duda tenemos que construir ese camino de lograr una mayor interoperabilidad o una interoperabilidad full, una interoperabilidad completa. Y sin duda, si no lo logramos, ahí entra el rol del regulador. Creo que acá recién lo mencionaban, o lo decías vos, Mario, cuando a veces el regulador en general llega después. Creo que en Argentina en algunos casos ha llegado antes y la verdad creo que por suerte tenemos un regulador que muchas veces ha sido él el que ha puesto, digamos, el que ha sido la punta de lanza para provocar cambios en el ecosistema. Creo que específicamente en el tema de la interoperabilidad vamos tal vez a necesitar un poquito de ayuda para ordenarnos un poquito más, simplificar un poquito más y lograr llevar la aceptación de medios de pago, la usabilidad de medios de pago al siguiente escalón. Creo que no estamos lejos, pero que nos falta un poquito más todavía. Tenemos un poquito de tarea por hacer. Perfecto. Ahí, Ariel, te iba a hacer una pregunta de lending de mercado, pero antes de perder el hilo, quiero seguir. Vos hablabas recién, Martín, de que la regulación llega antes, ¿no? Y en la Argentina está pasando algo muy interesante con la CNB, con toda la problemática de tokenización, Daniel. Entonces, ahí me gustaría escucharte, antes después volvemos a lending, Daniel, pero ¿qué estás viendo como oportunidad dentro de lo que es la tokenización, ¿no? Si uno ve, es enorme la oportunidad, es enorme el mercado, pero cambia las reglas de juego, ¿no? ¿Cuál es tu análisis de las oportunidades de tokenización? Sí, yo creo que cuando ves un poquito, las primeras cosas que se empezaron a tokenizar en el mundo cripto fueron las monedas y particularmente el dólar, ¿no? Y hay cosas interesantes que pasan cuando empiezas a hacer esto. Y empiezo con el dólar porque creo que las lecciones un poquito aplican a otras cosas, pero
Nosotros hoy en día operamos un mercado de dólares tokenizados, stablecoins, contra pesos, ambos en Argentina, en México, etcétera. Pero en México la transaccionabilidad para transacciones transfronterizas ha crecido muchísimo y una de las cosas que a la gente le gusta mucho es poder utilizar y acceder a estos mercados 24/7. Y lo que empezamos a ver es que los bancos pues dejan de cotizar el dólar a cierta hora, pero estos mercados, como son tokenizados, pues operan las 24 horas, fin de semana también. Y el precio de referencia, ahora el after hours en México es el precio de Bitso. O sea, cuando tú ves otras personas que están tratando de hacer operaciones after hours, ahora o sea, se volvió el asset tokenizado, se está volviendo el punto de referencia. Y eso es súper interesante porque esa misma lección va a empezar a aplicar para 1000 otras cosas. Yo creo que la tokenización te da algunas cosas muy interesantes. Una es que incrementa el acceso, ¿no? Si yo como mexicano quisiera comprar bonos gubernamentales de la Argentina, pues muy difícil hacerlo como persona física, pero ahora que empiezan a haber empresas que empiezan a tokenizar estos bonos y los puedes comprar en estos blockchains, pues de repente los puedes comercializar y esto es súper interesante porque le empiezas a dar más acceso. Y bueno, hablamos ahorita de bonos gubernamentales de Argentina, pero hay muchos activos que empiezan a tokenizar en donde hay realmente un interés tanto retail como por parte de empresas de simplemente tener acceso. Entonces, la parte que me hace muy interesante de la tokenización, uno es acceso. La segunda es que ya que tokenizas estos activos y creas estos mercados operan de manera fundamentalmente diferente y eso trae oportunidades y retos, porque a veces la liquidez pues no es la misma liquidez que existe en los mercados tradicionales, entonces estos pueden tener volatilidad versus el valor real del subyacente, pero simplemente el hecho que tenga la liquidez le da un valor importante. Y luego yo creo que la tercera parte que para mí se me hace muy interesante, que creo que tal vez aquí Fabián y yo tal vez diferimos un poquito, y entonces sería interesante escuchar tu opinión, pero nosotros vemos que en todo este mundo DeFi, que en algún momento ese término yo creo que sí va a dejar de existir, pero empiezas a poder utilizar los activos que están tokenizados, los puedes utilizar como colateral para tomar préstamos, los puedes tomar como colateral para hacer otro tipo de acciones y empieza a ver como que toda una composabilidad que existe en todo el mundo DeFi, en donde como que todos estos servicios que son medio raros porque no están regulados, viven en estas redes internacionales y donde es el código es quien rige un poquito las transacciones ahí. Y entonces como que viven en este mundo que la gente de Ethereum ahorita estaba platicando, pero que es un poquito difícil porque es un contraste contra cómo tradicionalmente se han llevado a cabo los servicios financieros, pero donde hay un poquito más de transparencia, donde se puede auditar estos servicios un poquito más, etcétera. Pero toda la tokenización luego se empieza a volver un componente muy importante de toda esta economía de DeFi, en donde se están construyendo productos y servicios que ya no son locales, que ya son globales. Hoy en día hay argentinos que están agarrando los bitcoins que compraron en algún lugar o los ethereums que compraron en algún lugar y los están poniendo como colateral para tomar préstamos y tomar préstamos a tasas mucho más competitivas que las que ofrece hoy en día un banco en Argentina. Y eso yo creo que debe de abrir un poquito la mente en pensar, bueno, si el Internet agarró y hizo que la información no sea solamente local, pero que se vuelva global, y como que democratizó el acceso a la información de una manera local y la información local sigue siendo muy importante, la gente sigue leyendo Clarín y La Nación, etcétera, etcétera, pero también la gente consume mucha información internacional. ¿Qué va a pasar con los servicios financieros en un mundo en donde de repente cualquier persona puede acceder a un servicio financiero en cualquier parte del mundo? Que ojo, eso ya pasa. Una parte importante del pueblo argentino tiene valores en el extranjero y opera con entidades en el extranjero, pero ¿qué pasa cuando de repente todo mundo puede hacer eso y donde la competencia de repente es global en vez de solamente ser local y donde la competencia puede ser por instituciones en el extranjero o pueden ser por individuos que están construyendo estos productos y servicios? Creo que ya me pasé un poquito más de la pregunta, pero yo creo que es algo que nosotros pensamos mucho en Bitso y que nos llama mucho la atención porque nosotros no sabemos dónde va a acabar y creo que es muy interesante, ¿no? Sí, yo creo que coincidimos. Yo creo que
los bancos van a operar cualquier tipo de activo, sea criptoactivo, otro tipo de activo. Si está tokenizado, mejor, porque puede ser operado de una manera más simple, 7x24. Yo no veo una restricción ahí para bancos o para fintechs. Creo que todo va a converger hacia lo mismo. El, el uso de activos como colaterales de crédito es algo, digamos, que siempre se hizo. Creo que la digitalización lo que te permite es hacerlo rápido. Es decir, si yo tengo un activo, dame un crédito porque tengo que hacer una obra en mi casa y lo puedo resolver más rápido. Yo también ahí veo que eso es totalmente posible. Ahora, por otro lado, hay países, hay normas internacionales. Toma, Fabi. Te la voy a dejar picando, Ariel. Cuando terminen de hablar de lending, de tokenización. Hay controles de capitales en todo el mundo. Hay prevención de lavado, narcotráfico en todo el mundo, digamos. Entonces yo creo que también tenemos que ser responsables respondiendo a eso. Porque el mundo ideal, que todos hacemos cualquier cosa en cualquier lugar del mundo, estás abriendo una puerta que no sabes dónde termina. Es decir, estás abriendo una puerta en donde yo creo que los países no van a estar de acuerdo con eso. Entonces creo que nosotros, bancos, fintechs, todo este ecosistema tiene que planteárselo y tiene que dar una solución. No tenemos que esperar que el regulador nos diga esto no, esto no, esto no, porque este riesgo, aquel riesgo. Yo creo que puede ser muy romántico la libertad total de que cualquier individuo del mundo mueva activos en cualquier país, pero finalmente hay otras cosas que pasan en el mundo y creo que tenemos que reconocerlo. Y creo que ahí es donde aparece nuestra habilidad como emprendedores, directivos, etcétera, que le planteemos al regulador soluciones. Le planteemos regulaciones, que le planteemos escenarios en donde vamos logrando esta transaccionalidad, esta mayor libertad, pero dentro de niveles de riesgo razonables. Yo creo que eso es algo en lo que tenemos que todos trabajar. De acuerdo. Y un tema, si me permitís seguir. Claro, la globalización absoluta no va a existir. No sé si es una utopía o una pesadilla, pero no va a existir. Siempre vamos a tener algunas barreras que va a imponer el regulador o las idiosincrasias o las distintas economías. Pero sí es cierto que vamos cada vez a un modelo más integrado y más competitivo. Entonces me parece que el desafío para todos y para nosotros, como BIN siempre tuvimos claro cuál es el foco, quiénes son nuestros clientes, ustedes son nuestros clientes. Siempre armamos nuestro negocio en función de ver a ustedes como nuestros clientes. La mayoría de ustedes trabajan con nosotros, no todos, y creo que en una etapa hasta ahora fuimos pioneros y buenos en darles a ustedes las herramientas para que puedan operar dentro del sistema. Los rieles y las herramientas para que pudieran operar y darle a sus clientes los distintos productos, todos los productos que tenía para ofrecer el sistema financiero. Pero creo que eso hoy así solo no alcanza. ¿Por qué? Porque en un mundo cada vez más globalizado y que crece, los productos cada vez se comoditizan más rápido. O sea, gente inteligente rápido, que adopta todo rápido, tiende a comoditizar los productos rápidamente. Entonces se vuelve en una carrera de eficiencia. Los volúmenes crecen, los volúmenes en Argentina van a crecer un montón, eso va a dar más rentabilidad, pero no alcanza. Entonces yo creo que a nadie le divierte decir, bueno, ¿cómo hago esto más eficiente, sino cómo agrego más valor? Entonces ahí creo que nuestro desafío y el desafío conjunto es cómo encontramos fórmulas de rentabilidad sustentable para darle más valor a nuestros clientes en el mediano plazo. Y una de las cosas que a lo mejor ibas a preguntar es crédito. Crédito es claramente un mecanismo, es un producto rentable, pero difícil. Prestar es difícil, requiere información, requiere tecnología y requiere experiencia. Y así como ese, administración de activos, otros, creo que nuevamente el desafío para el año que viene, para los próximos años, el nuestro y el de todos, es buscar rentabilidad en un mundo en donde los productos rápidamente se comoditizan. Déjame ver si puedo agregar algo también. Yo creo que hemos tenido una enorme evolución como industria en lo que tiene que ver con la construcción de las infraestructuras para que todo el sistema sea robusto y funcione 24/7.
Creo que de la mano de las nuevas tecnologías y de la mano de todas las fintech, hemos mejorado muchísimo la experiencia de usuario y el front-end. Un poco también lo decía Fabián al principio de hoy en día Galicia es un banco digital y gran parte de los bancos han tenido una experiencia digital que compara y es igual al de otras fintechs también. Entonces, el back ha evolucionado muchísimo, el front ha evolucionado muchísimo. Creo que tenemos el enorme desafío por delante de entrar en la lógica de la prevención del fraude, del Know Your Customer, y ver cómo encontramos ese equilibrio que no va a ser fácil entre el manejo de la fricción, la experiencia de cliente y la seguridad. Y creo que ahí tenemos como industria un enorme desafío. Seguramente en las próximas jornadas vamos todos a hablar mucho de qué estamos haciendo, cómo estamos invirtiendo. Y de vuelta a tu pregunta inicial, la colaboración entre privados, que ocupamos diferente lugar en la cadena de valor, y el regulador es fundamental para proteger el ecosistema. Creo que ahí tenemos una tarea enorme por hacer para cuidar la industria y llevarla al siguiente nivel, y también una enorme amenaza. Y solo para responder, yo estoy súper de acuerdo. Yo creo que a los reguladores no les va a fascinar que de repente sea libre albedrío para todos. Yo estoy de acuerdo que el tema de que todo sea global puede ser una pesadilla. Lo único que yo quería nada apuntar es que la tokenización de activos creo que nos empuja un poquito más cerca a ese mundo, y cuando entiendes bien la tecnología, lo que permite que esa tecnología sea exitosa, nos aleja un poquito a un mundo en donde hay tanto control, y seguro van a haber regulaciones al respecto, no estoy diciendo que no, pero es cierto que esta tecnología, o sea, la tecnología de blockchain es casi por definición un poco más abierta de lo que el sistema financiero tradicionalmente había sido. Entonces creo que presenta oportunidades interesantísimas, pero también creo que va a traer retos importantes. Tuve como 20 minutos sin hacer una pregunta, así que voy bien como moderador. Y me fui pasando un par de preguntas, entonces va bien. Yo recién los escuchaba y decía, ¿quién se va a quedar con el cliente? Porque va a ser un desafío enorme. ¿Dónde está la clave? Porque hablamos de volumen, hablamos de un negocio, Fabián recién decía, el negocio cada vez es más fino, tiene que estar el volumen. Entonces, ¿quién se va a quedar con ese cliente? Individuos, pero yo veo todavía un montón de camino por recorrer en todo lo que es un segmento símil consumo, ¿no? O el individuo que es un emprendedor, que lo tenemos identificado como un subsegmento que es símil empresa. Y todavía para las pymes hay un montón de oportunidades, ¿no? ¿Quién se va a quedar con el cliente individuo y cuál es el desafío con ese segmento que por ahí muchas veces no está bien atendido, como es el emprendedor, la empresa pequeña, ¿no? Fabián. Bueno, yo creo que cada vez más el cliente tiene más opciones y usa las opciones. Nosotros vemos a nuestros clientes que mueven dinero a billeteras todo el tiempo, con lo cual yo veo el futuro más por ahí. El cliente va a usar muchas opciones y cada uno de nosotros va a estar tratando que eso no ocurra y que el cliente se quede y ofrecerle que ahorre con nosotros, que invierta con nosotros, que saque un seguro con nosotros, que pague con nosotros y con nuestra tarjeta de crédito y desde nuestra cuenta, y otro va a hacer lo mismo. Y al final del día, el cliente va a elegir cuál es la mejor solución, la que más le gusta, la que le parezca más segura. Y yo creo que ahí sí vuelvo al mensaje anterior, creo que va a ser muy difícil que muchos jueguen ese juego. Es un juego de enorme gratuidad, de alta volatilidad, de inversiones en tecnologías masivas, de fraudes. Nosotros gastamos millones de dólares por mes haciendo frente a fraudes, digamos, y eso es caro. Entonces, no es un juego para muchos. Ese es un mensaje que yo doy a veces, es decir, es un juego en donde todos los que juguemos vamos a ser súper eficientes y tener un costo por sobrevivir muy bajo para poder jugar ese juego a largo plazo. No es un juego que muchos van a poder jugar porque el costo de participar en inversión tecnológica, en publicidad, en marca, es gigantesco y ya hay muchos jugadores grandes que lo están jugando. Pero creo que como en cualquier producto el cliente va a elegir y se va a quedar con el que le parezca mejor. Pero en el mundo financiero particularmente no es como el mundo de la gastronomía, que yo tengo un restaurante chiquitito y probablemente sobreviva. El mundo financiero no. Tengo que tener a alguien robusto y con volumen para poder tener realmente una operación
sustentable en el tiempo. Yo soy optimista, ¿eh? Con el emprendedorismo argentino siempre aparecen oportunidades. Entiendo que el B2C requiere un costo de adquisición de un cliente y una operación, pero han aparecido nichos toda la vida en el sistema financiero y este ecosistema encontró esos espacios para competir. Tomo el punto, pero creo que todavía hay espacios, sobre todo en subsegmentos, ¿no? Hay segmentos muy mal atendidos. Hoy se empezó a recorrer un camino muy lindo en la adquirencia, que es algo que teníamos como pendiente en la industria hace por lo menos 10 años. Hoy ya vemos muchas compañías como adquirentes. Veo empresas cripto con sus productos tokenizados y dando warrant de lending, que antes por ahí decías, ¿dónde va a estar el negocio del Bitcoin y el cripto? Y hoy aparece. Entonces, entiendo el punto del volumen, pero creo que todavía hay esperanza ahí. Ya ahí estamos cerrando y quiero por ahí disparar una pregunta para todos y que la puedan cerrar. Es, ¿qué acuerdos o estándares necesitamos para que esta convergencia no sea caótica, sino sostenible, ¿no? Porque siempre hablamos, tenemos que colaborar. Pero ¿cuáles son los acuerdos que tendríamos que tener como industria, como ancla, para que eso suceda y dentro de 10 años vernos y decir, estas anclas las logramos y desde ahí pudimos construir un modelo de colaboración? Yo creo que en este sentido a veces el caos no tiene nada de malo, es del caos del que surgen las mejores soluciones y las soluciones más eficientes. A veces hay que dejar que el mercado encuentre cuál es el estándar, el mejor camino. O sea, la colaboración es importante hasta cierto punto. O sea, los rieles tienen que ser interoperables, el sistema tiene que ser interoperable, el sistema le tiene que dar a todos las mismas oportunidades, pero luego es la competencia la que va a buscar cuáles son las mejores normas. Ahí creo que hay que alentar el caos y la competencia y ver qué sale. Yo creo que un lugar para colaborar es fraude. Fraude es un lugar en donde no se está colaborando lo suficiente, donde cada uno hace su juego, donde le pedimos al regulador que arbitre. Hay mucho para colaborar ahí en beneficio de todos, proteger al cliente, que no pierda sus activos o sus fondos, digamos. Creo que hay mucho para colaborar entre nosotros, para resolver rápidamente el ataque de los hackers, digamos, que es algo que está ocurriendo en Argentina y en todo el mundo. Yo creo que ahí hay un espacio de colaboración no suficientemente transitado. No, y además hace que el negocio no llegue a ser sustentable muchas veces, ¿no? O sea, el fraude tiene el problema que nadie cuenta lo que le pasa. Entonces, ahí están los volúmenes y si empezamos a colaborar podemos por lo menos accionar con mayor velocidad, porque hoy lo que sucede en el fraude es minutos y desaparece el dinero, entonces creo que ahí hay un punto más que claro, ¿no? Y eso requiere y hay cada vez más cooperación a nivel internacional, porque el fraude es algo en donde las fronteras no existen. Eso pasa desde cualquier lado. Eso requiere una red internacional de cooperación entre los distintos reguladores. Se avanza, lo que pasa que la tecnología y los criminales avanzan más rápido que los malos, van más rápido que los buenos. Yo creo que en temas de ciberseguridad es muy importante porque lamentablemente creo hoy en día, no solamente en América Latina, pero en muchas partes del mundo, hay una sensación de que si mi plataforma fue vulnerada o mi empresa fue vulnerada, me mantengo calladito y lo tapo de alguna manera. Y yo creo que hay una oportunidad de que todos aprendamos de todos, porque yo creo que al final somos todos los buenos contra todos los malos. Y si no hay un foro, una apertura, hasta política pública para forzar que estas cosas se platiquen y que todos podamos aprender de esto, lamentablemente creo que terminas. A mí me llegan muchas llamadas de muchas personas, como nosotros operamos una plataforma cripto y tenemos un equipo de ciberseguridad grande que, digo, si se quieren meter a nuestra cuenta de X, estuvimos publicando atacantes norcoreanos que están tratando de infiltrar la empresa y cómo el equipo de seguridad los identificó, peleó contra ellos, etcétera. Pero somos una minoría los que estamos platicando de los retos que hay en temas de ciberseguridad. Y si hubiera una obligación real de compartir esto, yo creo que todos podríamos aprender muchísimo más rápido, y creo que esto es algo que requiere colaboración tanto de los participantes de la industria como del sector público
para que haya realmente los incentivos correctos para poder platicar de esto sin repercusión, etcétera. Porque mientras más se digitalice el mundo, y creo que vamos claramente en esa dirección, más latente este riesgo es y más importante que todos tengamos realmente mejores prácticas en ese ámbito. Y sobre todo el proceso judicial, ¿no? 100%. Me parece que hay mucho por mejorar, desde pedirle información, de poder, hoy ustedes no pueden inmovilizar dinero sin ciertos requerimientos, entonces creo que no es solamente el regulador, nosotros, sino varios jugadores más, ¿no? Sí, y creo que todos sabemos que en algún punto Argentina, desde el punto de vista de la escala, es un mercado relativamente pequeño. Entonces creo que ahí de vuelta, para todos los desafíos que tenemos como industria, el hecho de tener un espíritu colaborativo, sea para fraudes o por otras iniciativas que tengan que ver con la interoperabilidad y que tengan que ver con la usabilidad, creo que son fundamentales para seguir creciendo el ecosistema. Pero creo que de vuelta, siempre hablamos de que hay oportunidades por delante, pero creo que como industria hemos hecho un trabajo fantástico en los últimos años y hemos crecido muchísimo. Siempre podemos ver el vaso medio vacío, pero creo que cómo hemos logrado mejorar la experiencia de usuario, cómo hemos desarrollado nuevos productos, cómo en algún punto hemos logrado combatir el efectivo, son muestras claras de que vamos por el buen camino, vamos por el camino correcto. Claramente hay desafíos por delante. El fraude, creo que todos coincidimos, es tal vez el que más nos preocupa porque puede ser el palo en la rueda más doloroso de todos. Bueno, muchísimas gracias. Quedó claro que la convergencia no es una tendencia, sino es algo que está en marcha, así que espero que el año que viene veamos los resultados de esta convergencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.